Bueno, el tema de hoy tiene un título Today's message has a title, y esa es una palabra poderosa para nosotros. and Amén. it's a powerful word for us. Y la palabra, el título que tenemos hoy es Él conoce mis pensamientos. And the title is, He Knows My Thoughts. Diga conmigo, Él conoce mis pensamientos. Say with me, He knows my thoughts. Amén. Amen. En el domingo cuando venimos tan temprano tenemos que ejercitarnos porque llegamos todavía con el espíritu del descanso. We have to exercise our minds when we come here on Sundays Entonces early. usted llega y empiece a saludar con gozo, empiece a declarar la palabra y ahí poco a poco usted va entrando en ese mover del espíritu. Because we're tired and we have to be joyful, we have to be energetic. Así que diga conmigo, Él conoce mis pensamientos. So say with me, He knows my thoughts. Ahora vamos a leer un salmo, Now we're el gonna Salmo read 139:2. Psalms 139, verse Y en 2. reverencia a la palabra, yo le quiero animar para que usted se ponga en sus pies. In reverence to the word, can you stand up? Dice así la escritura. It says like this. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. You know when I sit and when I rise. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. You know when I sit and when I rise. Has entendido de lejos mis pensamientos. You perceive my thoughts from afar. Piense por un instante en lo que usted acaba de leer. Think for an instant what you just read. ¿Quién es ese que conoce su sentar y su levantar? Who is that knows when you sit and when you rise? ¿Y quién es el que ha entendido desde lejos mis pensamientos? And who perceived your thoughts from afar? Cristo, ¿verdad? Christ, right? Ahora, el otro salmo que vamos a memorizar, porque estas son las dos palabras remas que nos vamos a llevar esta semana, Now the next psalm es el Salmo 49:3. is Psalm 49:3. ¿Y qué dice? Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. My mouth will speak words of wisdom, and the meditation of my heart will give you understanding. Cuando yo leo la palabra, When I read the word, yo estoy haciendo una declaración profética sobre mi vida. I'm making a prophetic declaration in my life. Y lo que yo anhelo como pastor de esta iglesia And what I desire as a pastor of the es church que su vida sea bendecida. is that your life is blessed. Así que usted que no lo repitió, lo va a repetir conmigo So duro. whoever didn't repeat it is going to repeat it with Diga me. conmigo, mi boca hablará My sabiduría mouth will speak y el words of wisdom. pensamiento de mi corazón, inteligencia. The meditation of my heart will give you understanding. ¿Qué va a hablar nuestra boca? Y el pensamiento, And our thoughts, inteligencia. Pueden sentarse. Constantemente nosotros en la iglesia, exquisita presencia, estamos hablando de cuidar nuestra forma de pensar. constantly we talk about our way of thinking. Constantemente estamos hablando de renovar el pensamiento. We constantly talk about renewing our mind. ¿Y todo por qué? And why? Porque para Dios es importante. Because it's important for God. Y para nosotros los seres humanos, And for us humans, en el pensamiento está la clave de la prosperidad. prosperity lies in your thoughts. Yo le animo a que usted tome nota de lo que va a escuchar hoy, I encourage you to take notes of what you're going to hear today, porque no lo hemos escuchado quizás antes. because we've never heard it before maybe. Algunos lo oyen cuando nosotros hacemos los tiempos de oración en la madrugada, Maybe we hear it when we pray at midnight, pero usted de pronto no tiene la oportunidad porque se va a su trabajo. Ahora yo le animo para que usted tome nota de todo lo que el Señor le va a dar hoy. so I encourage you to take notes. Ahora, ¿qué dice que nosotros, para nosotros como humanos, It says that for us as humans, lo que hay en nuestro pensamiento es la clave de nuestra prosperidad? what's in our thoughts is the key to prosperity. Y si usted recuerda, hay una porción en la escritura que dice claramente, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera, ¿qué? Tu alma. Que seas prosperado ¿en qué? That you prosper En in what? todas las cosas. In everything. Ahora, cuando dice así como prospera tu alma, When nos it says- está diciendo que en nuestra alma está ¿qué? La mente, están los pensamientos, las emociones, la voluntad. ¿Qué más? A ver. Los sentimientos. Ese es nivel 1. And our minds, there's our thoughts, our feelings, our Ya todos lo will, sabemos. everything.
Solamente quizás lo que no han entrado al primer nivel, pero este es nivel 1 del discipulado. But this is level 1 of discipleship. Así que nuestro futuro no está afuera. So our future isn't out there, Nuestro futuro está adentro de nosotros. it's in us. Usted lo ha percibido You're perceived. cuando usted ve un milagro de Dios en su vida. When you see a miracle of God in your life. ¿De dónde brotó ese milagro? Where did that miracle come from? ¿De afuera? From the outside? Brotó de adentro de la presencia de Dios. Came from the presence of God, the inside. Isaías, en el versículo 26:3, In Isaiah verse 26, mire lo que nos dice. Tú guardarás en completa paz you will a keep in perfect aquel peace cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. those whose minds are steadfast because they trust in you. ¿Qué es completa paz? What is Completa paz steadfast? significa bendición, significa riquezas, Blessings, significa paz richness. en el hogar, significa prosperidad. Means prosperity. ¿Qué es lo que dice allí la escritura? What does it say? Que Él nos va a guardar en completa paz, He's going to keep us in perfect peace. pero cuando nosotros tenemos un pensamiento alineado con el pensamiento de Dios. But when our thoughts are aligned with the thoughts of God. Así que lo que nos está diciendo la escritura So what the scripture is saying is es that que nosotros tenemos que usar algo que la escritura nos lo llama el yelmo de la salvación. Diga conmigo yelmo. Y si usted no entiende la palabra yelmo, diga casco. means the helmet of salvation. Y no dice la escritura que nos pongamos el yelmo simplemente para que nos veamos más fuertes o poderosos, sino porque ese es el primer lugar donde el enemigo quiere impactar. It doesn't say to put the helmet on so you look more powerful, but it's because that your mind, that's where the enemy reaches to the most. Porque él sabe que si nos afecta nuestros pensamientos, He knows that if he affects our thoughts, él puede triunfar he can triumph, haciendo he que can succeed, nuestra vida sea destruida. making our lives destroyed. Él lo hizo al principio y aún He did it at the piensa que lo start, puede seguir haciendo. and he thinks he can still do it. No importa que usted sea convertido, el más convertido de todos. It doesn't matter if you're like the best of everybody. No se olvide que Él está al acecho. Don't forget that he's there. Él está ahí presto para atacarnos. He's there to attack you. Así que la armadura de Dios nos la habla el libro de Efesios capítulo 6. So in Ephesians chapter 6, it talks about the armor Y esa of God. armadura no es para los incrédulos. And that armor of God isn't for the disbelievers. Esa armadura es para nosotros los hijos de Dios. It's for the believers of God, the Ellos children no of leen God. la escritura. They don't read the scriptures. Ellos no necesitan ponerse eso. They don't need to put the armor on Porque son del enemigo. because they're of the enemy. Él camina con ellos, ellos no tienen problema. They walk with him and they don't have a problem with Pero him. nosotros, los hijos de Dios, But us, the children of God, tenemos que protegernos porque Él quiere venir a destruir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. we have to protect ourselves because the enemy is coming out to us to destroy what's in our heart. Él quiere venir a tocar nuestras vidas. He's coming to touch our lives. Pero Dios nos dice, pónganse la armadura. But God says to put the armor on. Porque si usted no se pone la armadura, puede suceder que vuelva a vivir como en los tiempos de Génesis. But if you don't put the armor on, you're going to live like in the times of Genesis. Y en los tiempos de Génesis habla la escritura que Dios vio la maldad de los hombres en ese tiempo y que era demasiada la maldad. And it says that in those times, God saw the wickedness of the human race on Y earth. luego enfatiza y nos dice la escritura que en esa gente todo lo que había era maldad y que todo designio, todo lo que había en los pensamientos de ellos, en los pensamientos del corazón de ellos era demasiado malo. It emphasizes on the evil of their heart, how everything they did was just evil. The human art was just Ahora, evil. ¿qué hizo Dios con ellos? So what did God do with them? La escritura dice que Dios los acabó. God says that, the scripture says that God ended them. Pero lo que nosotros estamos viendo ahí en la escritura But what we're seeing in the scripture is that es que el estado mental de esa gente en aquel tiempo the mental state of the people back then era malo. was bad. Eran los tiempos de Noé. It was the times of Noah. Pero ¿qué quiere decir eso? Que su imaginación era mala. It means that their imagination was also evil. Diga conmigo imaginación. Say with me, imagination. Y dice que Dios vio eso en ellos. And God saw that in them. ¿Y qué hizo Dios? And what Se did he do? enojó. He got mad. Aquí observe lo siguiente. Look at the following. No solamente Dios acabó con ellos o se enojó con ellos por No, no. sus pecados. Not only did he finish them and get angry at them because of their sins,
aquí dice la escritura que él se enojó porque la imaginación era malvada. He also got angry because their imagination was evil. Dios destruyó porque solamente vio que en ellos el pensamiento era pensamiento de mal. He destroyed them because their thoughts were also thoughts of evil. O sea que el pensamiento a ti te lleva a imaginarte cosas buenas So imagination can take you to good thoughts, o te lleva a imaginarte cosas malas. or it can make you imagine bad things. Ahora, como en ese tiempo de Noé era tan malo el pensamiento y la imaginación de ellos, The imagination in the times of Noah was so bad, Dios, ¿qué hizo? Dios los acabó. God wiped them out. De esa manera acabó con alguien porque tenía una imaginación malvada. He wiped them out because they had a bad imagination. ¿Y a dónde estaba esa imaginación? And where was that imagination? Estaba en su corazón, ¿verdad? It was in their heart, Estaba en su pensamiento. in their thoughts. Y Jesús lo dice de esa manera. And Jesus says it that way. Jesús dice que todos los males nacen del corazón. Says that all of the evil, it grows from the heart. Ahora, la palabra corazón en hebreo The word heart in Hebrew no existe como tal. doesn't exist. La palabra corazón en hebreo es pensamiento. It means thought in Hebrew. En hebreo es pensamiento. In Hebrew, it's thought. Porque en hebreo el corazón es el centro de la vida humana, física y espiritual. Because in Hebrew, the heart is the center of the human life. Y si usted va al spiritually and original se va a physically. encontrar otra palabra que se llama cardia. And you're going to find another word, cardio. ¿Y cardia qué es? And what is that? Pensamiento. Thoughts. O sea que cuando la escritura usted encuentra todo el tiempo que habla acerca del corazón, no está mirando exactamente el corazón como físico, Anytime in the Bible it talks about the heart, it's not looking at the physical heart, sino lo que está en nuestro pensamiento. but what's in our thoughts. In our Incluso mind. Mateo, en el libro de Mateo capítulo 12 y versículo 35 dice, el hombre bueno Matthew says that the good man del buen tesoro del corazón from the good treasure of their heart saca cosas buenas. takes out good things. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca qué? Cosas malas. But the bad man with bad things in his heart lets out bad things. Cuando la Biblia nos dice que sobre todas las cosas nosotros tenemos que cuidar el corazón, When in the Bible it says that of all things we have to take care of our heart, se está refiriendo a que cuidemos nuestra mente. it's telling us to take care of our mind. Ahora pregunto, ¿dónde está su mente? So I'm asking you, where's your mind? ¿Aquí, en el centro del pecho Right now, like in the center of your chest, o está aquí? or is it here? Lo que está diciendo la Escritura es que nosotros debemos cuidar algo porque hay algo que el enemigo quiere tocar. What it's saying is that we have to take care of it because the enemy's trying to get at it. Y tenemos que cuidar nuestra mente. And we have to take care of our mind. ¿Por qué? Why? Porque a donde quiera que tú vayas, Because wherever you go, a donde estén tus pensamientos, anywhere that your thoughts are, tu cuerpo te va a seguir. your body's going to follow you. Cuando usted sale de aquí, dice, voy a ir al baño. When you get out of here and you say, I'm going to go to the bathroom, Antes de ir al baño, usted lo pensó. before going to the bathroom, you Su thought cuerpo va about a it. ir donde van sus pensamientos. So your body is going where your thoughts are going. Nosotros tenemos que mirar que nuestro pensamiento es el que gobierna nuestros actos. Our thoughts govern our acts. Eso fue lo que dijo Jesús. That's what Jesus said. En unas pocas palabras dijo que nosotros somos el resultado de nuestra mente. In few words, he said that we're the result of our minds. Y de ahí es que Dios quiere que constantemente nuestro pensamiento sea renovado. And God wants our thoughts to be renewed. Amén. Amen? Mire que no nos dice que renovemos la casa. It doesn't say to renew our home No nos dice que renovemos el carro y bueno que usted lo cambie. or the car, but it's good that you change it. No nos dice tampoco que nos hagamos cirugías plásticas, nada de eso. It doesn't say anything about plastic surgery or anything. No se refiere a esa parte de nuestro ser. It doesn't mean that part of us. No, Dios está constantemente monitoreando un lugar. God is constantly monitoring a place, Y ahí es donde Él quiere que usted sea renovado. and that's where he wants you to be renewed. Él no está contento que usted esté pensando lo mismo que piensa hace 10 o 15 años cuando llegó a la iglesia. He doesn't like it when you think about the same thoughts from 15 years ago. La when you misma first came to escritura the nos church. dice que nosotros tenemos que dejar de ser bebés espirituales We have to stop being spiritual babies para crecer y empezar a ser adultos. so we can grow into adults. Y de esa manera nosotros poder seguir avanzando en las cosas de Dios. And that way we can keep going in the things of God. Y mire que el salmista conocía exactamente lo que Dios hacía mirando su mente. The person who wrote Psalms knew exactly what. Y cuando usted in ve his en el mind. Salmo 139,
So when you go to Psalms El 139, versículo 23 nos dice que el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce qué. it says, "Search me, God, and know my heart. Examíname, oh Dios, y conoce qué. Pruébame Test me y conoce mis pensamientos. and know my anxious thoughts." Si usted le da ese permiso a Dios, If you allow that for God, con toda seguridad su vida no será tocada por ningún brujo, ningún hechicero. rest assured that your life isn't going to be touched by any magician, witchcraft, anything. A su vida no vendrá esas cosas que vienen del otro mundo. Those bad things from other spirits or worlds aren't going to go into Porque your life. Dios va a estar permanentemente guiando tu pensamiento. Because God is going to permanently guide your thoughts. Y va a estar permanentemente cambiando o llevándote en el camino correcto. And He's permanently going to keep going, taking you in the El right path. mismo nos habla en el libro de Proverbios capítulo 23 y versículo 7. In Proverbs, it talks about, Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. "For as he thinks in his heart, so is he." Oiga bien, al final nosotros podemos darnos cuenta hoy que no somos los que andamos por ahí. In the end, we can realize that we're not the ones that are just going around there. Somos lo que pensamos. We are what we think. Y si no, déjeme le hago un ejercicio. And let me do an exercise real Hay quick. veces vamos por un camino y vamos sin mirar ni saber dónde estamos. Sometimes we're going on a road without even looking. We don't even know where we are. La gente nos puede decir, allá va el pastor. People can say, "Oh, there's pastor over there." No, el pastor no vaya. No, pastor isn't going over there. Camina el cuerpo del pastor, pero el pastor anda por allá mirando otra cosa, The pensando body- en otro. The body of pastor is walking there, but his thoughts are somewhere else. Y así es como viajamos todo el tiempo. And that's how we travel all the time. Porque nuestra mente es la que dirige nuestro camino. Because our mind guides our way. Así que lo que la escritura nos está diciendo So what the es scripture que is saying- tú eres lo que piensas. Is that you are what you think. Tú no eres lo que expresas por tu boca. You're not what you talk about. Entonces para Dios es muy importante el estado de tu mente. So for God, it's very important, like the state of your mind. Donde quiera que estén tus pensamientos, estará tu cuerpo. Wherever Se lo your voy a thoughts are, repetir. your body is. Donde quiera que esté tu pensamiento, estará tu cuerpo. Wherever your thoughts are, that's where your body's going to be. Entonces, donde estén tus pensamientos, el cuerpo va a seguir. So wherever your thoughts go, your body will follow. Si tu mente es pobre, So if your mind's poor, tu vida va a ser. your mind's going to be. Si tu mente es una mente rica, If your mind is rich, ¿a dónde va a ser su vida? where's your life going to lead to? Rica, ¿verdad? Repitan conmigo. Rich. Ayúdenme. Si tus pensamientos son malos, If your thoughts are bad, ¿cómo evil, serán tus días? how are your days going to Malos. be? Bad. Nadie puede ser usado por Dios a menos que cambie su manera de pensar. No one can be used by God Oiga, unless they change their way of thinking. Nadie puede ser usado por Dios a menos que cambie su manera de pensar. No one can be used by God unless they change their Muchas way of veces thinking. llegamos a la iglesia, Many times we go to church queremos que nuestra vida cambie. and we want our lives to be changed. Le preguntamos a un líder o al pastor, We ask a leader or a pastor, pastor, ayúdeme, yo necesito que mi vida cambie. "Pastor, help me because I need my life to change." Y recibe la palabra, And they receive the word. la palabra lo invita a que haga un cambio en su vida, The word invites them to do a change in their lives, pero no hace nada. but they don't do anything. Entonces después se va y dice, no pasó nada en la iglesia. But then they say that nothing happened in the church La iglesia no hace nada. because the church actually does nothing. El cambio lo tienes que hacer tú. You do the Tú change. tienes que cambiar tu mente. You have to change your mind. Tú tienes que cambiar tu manera de actuar conforme a tu pensamiento. You have to change your way of acting based on your mind. Y ahí your es cuando thoughts. Dios te puede usar. And that's the way that God can El use you. mismo salmista decía, unge mi cabeza, ¿con qué? It says to anoint my head and what? Porque ahí están los pensamientos. Because that's where my thoughts are. Unge mi cabeza. Pedía él la unción sobre la cabeza. He wanted his head to be anointed Porque ahí es donde Dios quiere que usted esté todos los días cambiando y renovando. because that's where God wants you to renew your thoughts. Ahora, changing every day. lleves este rema esta semana. So take this word with you this week. Donde están tus pensamientos, Where your thoughts are, tu cuerpo seguirá. your body will follow. Oiga, donde está tu pensamiento, Where your thoughts are, tu cuerpo lo seguirá. your body will follow those thoughts. Ahora piense por un instante So think for an instant, que todo lo que usted vive hoy everything that you live today es exactamente lo que su pensamiento constantemente está generando. is exactly what your mind is always thinking about. No hay otra cosa que pueda pasarle en su vida. There's nothing else that can happen in your life. De ahí es que a nosotros nos llega el estrés.
And the stress comes, nos llega la enfermedad, illness comes, porque todo el tiempo está en nuestra mente. because it's always in our minds. Y todo lo que usted vive hoy es gracias a su manera de pensar. And everything you live today is thanks to your way of Ahora, thinking. si cambiamos, Now, if you change, la manera de pensar, if you change your way of thinking, va a hacer un resultado en cada una de las acciones que nosotros tenemos. it's going to change the result in every action that we take. Usted es lo que piensa. You are what you think. Y la razón por la que Dios no te usa And the reason that God doesn't use you no es porque Él no te escucha. isn't because he doesn't hear you. No es porque tú no oras. It's not because you don't pray. No es porque Él no te ama. It's not because he doesn't love you. Es simplemente porque tu mente está en la frecuencia incorrecta. It's because your mind is in the wrong frequency. Y Dios no puede usar a alguien que no piensa como Él. So God can't use someone that doesn't think like him. Si somos hijos de Dios, If we're children of God, somos semejantes a Él. we're like him. Nos parecemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? We have qualities like him. Él nos hizo a imagen y semejanza. He made us just like him. in his Entonces image. nuestra mente tiene que estar conforme a Él. So our minds have to be like him. El libro de Jeremías dice claramente en el capítulo 29 y versículo 11, ¿qué dice? And Jeremiah says, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Oiga lo que I dice know el the thoughts I Señor. have for you. Pensamientos de paz y Thoughts no of de peace mal. and not of evil, Pero luego dice, para daros el fin que esperáis. to give you the good ending that you're waiting Oiga, for. para daros el fin que esperáis. To give you the good ending that you're waiting for. O sea que Dios va a conceder So God is going to do lo que está en tu mente. what is in your mind. Si usted va a orar, usted pone en la mente suya un pensamiento porque quiere y desea algo, ¿sí o no? If you're praying, you put something in your mind because that's what you're wishing for, Eso es right? lo que Dios va a darte. That's what God is going to give you. Dios no te va a dar lo que la hermana está pidiendo para ella. He's not going to give you what someone else was asking for their lives. Si usted anhela lo que la hermana está pidiendo para ella, If you desire what someone else wanted, eso se llama envidia. that's called envy. Entonces Dios no te va a dar eso. So God isn't going to give you that. Dios te va a dar lo que tú tienes en mente. Eso es lo que tú te imaginas. Lo que tú estás pidiéndole a Dios, eso dos es lo que te va a conceder. He's going to give you what's in your mind, which is what you asked for. No lo que tú hayas leído. Te puedes leer todos los libros que quieras. You can read every book you want, Pero si tú no te imaginas, but if you don't imagine, si no te puedes ver bendecido, if you can't see yourself blessed, Dios no va a poder hacer nada contigo. then God can't do anything Porque with Él you. dice, ¿para qué le voy a dar esto a Él si no lo quiere? Why would I give that to him if he doesn't even want it? Usted empieza a pedirle al Señor un vehículo. You start asking God for a vehicle, Y usted empieza a anhelar ese vehículo porque necesita para su trabajo. and you start wanting that vehicle because you need it for work. Y usted empieza a verse manejando un vehículo. So you start imagining yourself driving that vehicle. Depende qué tipo de vehículo usted quiera Depende tener. del vehículo. De esa manera va a ver su imaginación funcionar. That's how your imagination is going to think about it. Y ese es el deseo que el Señor va a empezar a concederte a ti. And that's the wish that God is going to provide. Eso lo dice el Salmo 37:4. That's what says Psalms Él dice 37. que Él te concederá las peticiones de qué? ¿Y corazones qué? Mente. O sea que Dios va a usarte si piensas igual que Él. So God is going to use you if you think like him. Porque la Biblia nos habla de yugos iguales, ¿sí o no? Because the Bible talks about the same, Y que no podemos estar en yugo desigual. and that we can't be in an unequal yoke. Y entonces si tú estás en yugo desigual, ¿tú crees que Dios se va a unir contigo? Do you think God is going to unite with you if you have a different yoke? No, Él no va a perder el tiempo. He's not going to waste his time. Si So tú no estás en el mismo sentir, If you're not in the same thoughts, no estás en la misma visión, you're not in the same vision, Dios no va a estar contigo. God isn't going to be with you. Si tus pensamientos son de fracaso, If your thoughts are a failure, si Dios es un Dios de aumento, if God is a God of providing, Dios no va a caminar contigo, he's not going to walk with you a menos que tus pensamientos cambien. unless your thoughts Si change. tus pensamientos son pensamientos de mal, If your thoughts are thoughts of evil, Dios no va a estar contigo porque los pensamientos de Dios son de bien. God isn't going to Amén. be with you because God's thoughts are of good. Algunas personas están pensando y luchando todo el tiempo Some people are thinking about and fighting with all the time con pensamientos de lujuria with thoughts of lust, y pretenden que Dios los use. and they want God to use them. Otros están con muchas imaginaciones de celo, de envidia They have a lot of thoughts of envy and jealousy, y esperan que Dios lo use. and they expect God to use them, Espera que Dios lo bendice. and they expect God to bless them.
Se van a dormir y cuando se van a dormir están con esos mismos pensamientos. When they go to bed, they have the same exact thoughts. Y entonces ese pensamiento de envidia se convierte en pecado So that thought of envy becomes a thought of sin al momento que usted le da un lugar en su pensamiento. when you give it a place in your mind. Algunas personas incluso son capaces de matar con su imaginación. Some people are even capable of killing with their imagination. Aquel que comete un asesinato Anyone who commits an act of no lo assassination, cometió ahí de la noche a la mañana. they didn't do it just from night to day. Fue preconcebido. It was already thought. It was Lo hizo en premeditated. su mente una realidad. They made it a reality in their mind. Le dio la convicción de lo que quería hacer They thought of what they wanted to do, y finalmente para él fue fácil, and then in the end, it was easy for them porque era lo que ya estaba aquí. because it was already premeditated. Entonces, si tu imaginación es mala, So if your imagination is bad, tu mente es muy débil, your mind is weak. tu espíritu es débil. Your spirit is weak. Oiga bien, entonces tu salvación está colgando de un hilo. Diga conmigo hilo. Imagínese, su salvación está colgando de un hilo si su mente es una mente débil. So your salvation is on a string if your mind is weak. Porque Dios no acepta aquel que maquina maldad. So because God doesn't like those who think of evil. Recuerde, en Génesis hay algo, una escritura que tiene una palabra clave y nosotros muchas veces la hemos dicho. In Genesis, there's a word, a key word. Y está en Génesis capítulo 4 y versículo 7. In Genesis chapter 4, verse Oiga, 7, cuando Dios le dice a Caín, when God says to Cain, el pecado está a la puerta y te va a dominar. sin is crouching at your door and it desires to have you. Y eso parece como algo de los tiempos actuales. And it sounds something like the modern times. Porque muchos escuchan la advertencia, Because many people listen to the warning, pero la persona lo que empieza es a decir, a mí no me pasa. but people start saying it doesn't happen to me. Yo no tengo problema, yo soy capaz de controlarme. I'm capable of controlling myself. Y termina haciendo su camino aparte. And they do their own separate way. Pero cuando la escritura nos advierte, But when the scripture warns us, nos está hablando de que Dios conocía el pensamiento de Caín. it's talking to us that he knew the thoughts of Cain. Y le dice claramente, ahí tengo una versión, creo que es la traducción del lenguaje actual, ¿sí? Here I have the New Living Translation. Mire lo que le dice Dios a Caín. Look what he says. Caín, Cain, ¿por qué tú estás tan enojado why are you angry? y por qué estás triste? Why is your face downcast? Imagínese usted por ahí paradito y de repente le salga una voz y le diga, ¿por qué esa carita? Imagine you're minding your own business and then a voice comes over and ¿Y says, por qué why is your tienes face el- downcast? ¿Cómo se llama? El ceño fruncido. Ah, eso es duro para el que está traduciendo. El ceño fruncido. Imagínese que usted, Dios le habla de esa manera. Imagine God talks to you that way, Y luego Él le hace una advertencia. and then he gives you a warning. Si ¿cómo es? Si haces lo correcto, If you do the right thing, siempre te aceptaré con agrado. I'll always accept you with pleasure. Pero si haces lo malo, But if you do the bad thing, oiga, el pecado, sin, diga conmigo, el pecado, say with me, sin ¿qué más dice? Está listo is ready para atacarte como un león. Y luego dice, no te dejes dominar por él. to attack you like a lion, so you have to rule over it. En la versión de Reina Valera siempre dice, el pecado está al acecho. Oiga, el pecado está al acecho. ¿Qué quiere decir? El Señor le está diciendo, nos está diciendo, huya, God is telling muévase, us to flee, to get out of there, porque hay algo que está viniendo a tu vida. because something is coming for your life. Nos está diciendo la palabra que no debemos dejar que eso nos domine. Word is telling us to not let that dominate us. Pero también nos está diciendo que nosotros podemos sobreponernos a esa situación. But it's also telling us that we can rule over Que that. tenemos armas para defendernos. We have weapons. Que tenemos estrategias que el Señor nos ha dado. We have strategies that the Lord has given us. Y de esa manera el enemigo no va a acabar con nosotros. And that's the way that the enemy won't finish us. Pero a veces el creyente tiene un poquito de pereza. But sometimes the believers can get lazy Y no piensa un poco más allá. and they don't think more into the future. Y cree que todo lo va a arreglar con una oracioncita. And they think they can fix everything with just a little prayer. Cree que solamente con que oren y le dice a otra persona, mira, ora por mí. They think that just by praying and telling somebody else to pray for them,
y creen que con eso se van a sentir bien. They think that's the way they're going to feel better. Por muchos años yo tuve la oportunidad de estar en una compañía y era un chaplain, un capellán. For many years, I had the chance to work at a company. Y muchas personas pasaban y tocaban la puerta Many people would knock at the door de la oficina. of the office. Y decían, chaplain, ore por And por mí, tengo una situación en mi casa. They'd be like, pray for me, I have a situation at home. Y se iba. And then they'd leave. Cambió la vida de él. Did their life change? No iba a cambiar. It wasn't going to change. Porque aunque yo tenga el llamado de orar por él, Because even if I have the calling to pray for Dios no them, le va a conceder porque en el deseo del corazón no está lo mismo que Dios quiere. God isn't going to do anything because in their thoughts they're not aligned with God's thoughts. Entonces vienen esos dardos a nuestros pensamientos So those darts, they come into our thoughts y empiezan a atormentarnos. and they start to torment us, Y nosotros tenemos que hacer algo. and we have to do something. Y es que tenemos que empezar a reprender esos dardos del enemigo. We have to start rebuking Tenemos those que thoughts. empezar a disparar fuego para acabarlos con ellos. We have to start shooting at them. Pero la escritura nos advierte algo bien importante. But Scripture warns us about something important. Y es que tenemos que usar la armadura de Dios. It says that we have to use the armor of God. Diga conmigo armadura. Say with me, armor. No se trata simplemente de pelear. It's not just about fighting. Se trata más de que nosotros tenemos que buscar esa armadura para evitar los ataques del enemigo. It's more about a way to avoid the enemy's Tenemos que attacks. entender We have to understand that y tenemos que reconocer and understand que si Él viene directo a nuestra mente, that if he comes into our minds, Él quiere quedarse allí. he wants to stay in our minds. Él no va a venir simplemente para saludarlo. He's not coming just to say hi and then leaving. No, Él viene para quedarse, He's coming to stay, para atormentarte, to torment you, para hacerte que finalmente tú te salgas del plan de Dios. to eventually make you get out of God's path. Y entonces nosotros tenemos que evitar eso. So we have to avoid that. ¿Y cómo lo hacemos? And how do we do that? El apóstol Pablo es muy claro cuando nos dice, Apostle Paul was very clear when he en el said libro de Efesios 6, usted lo puede leer en casa, in Ephesians 6, but you can read that at home. y él nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. I give you the armor of God so you can be firm against any strike of the enemy. Porque dice luego, no tenemos lucha contra sangre ni carne, It says we're not fighting against flesh or blood, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores but against de las governments tinieblas, ¿de qué? of De evil este siglo. of the century. Pero luego dice el apóstol Pablo, entonces, ¿qué dice? Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. So it says to take the armor of God so you can resist on the day of evil. Y luego dice, y habiendo acabado todo, And having finished everything, estás firmes. you can be Diga firm. conmigo firme. Firm. Luego dice que nos calcemos los pies con el apresto del evangelio, pero dice en el versículo 16, But in verse 16 it says, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. but take the shield of faith because then that way you can turn off all the darts of the enemy. Ahora imagínese, espero que usted esté bien concentrado hoy. I hope that you're concentrated. Imagínese una guerra. Imagine a war. Alguien viene y le tira flechazos con fuego Someone shoots darts at you with fire porque te quiere destruir. because they want to destroy you, Pero obviously. hay un lugar que necesita ser protegido But there's a place that has to be protected porque nuestra salvación está en peligro. because our salvation is in ¿Ese danger. lugar cuál es? What's that place? Es nuestra mente, It's our mind porque ahí están los pensamientos because that's where our thoughts y de ahí es are. donde salen todos los planes y todos nuestros proyectos. And that's where all our thoughts come from. And all our Entonces por eso el projects. apóstol Pablo nos dice en el versículo 17 That's why in verse 17 he says, y dice, y tomad el yelmo de la salvación take the helmet of salvation y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ahora bien, mire aquí, ahí nos está hablando de la espada del Espíritu, There it's talking about the sword of the Spirit. pero antes de la espada del Espíritu, ¿qué está? But before that, what is it talking about? El yelmo. The helmet. El apóstol está diciendo, pónganse el casco, He's saying to put the helmet on porque la espada del cristiano es abrir la boca, declarar y disparar fuego.
Because the sword of the Christian is to open our mind, Es reprender usando la palabra. open our mouths, Es like reprender declaring usando la things, espada. using the sword to Pero rebuke. el otro es mucho más importante. But the other thing is more Es important. el casco. It's the helmet. Porque ese es para qué? Para guardar tu imaginación. Because that's to protect your imagination. Diga conmigo, yo quiero guardar mi imaginación. Say with me, I want to protect my imagination. Yo quiero tener los pensamientos de bien. I want to have the thoughts of good. ¿Qué pasó con Caín? What happened to Cain? Caín falló He failed porque no cuidó su imaginación. because he didn't take care of his mind. ¿Qué pasó con David? What happened to David? David falló He also failed porque no cuidó su imaginación. because he didn't take care of his Ese fue imagination. mucho más para a lo lejos, ¿sí o no? ¿Se imaginó un día? He imagined the day, El segundo día. the second day, ¿Y finalmente qué hizo? and what did he do in the end? Mandó a traer la muchacha. He got the woman. Falló por tener una imaginación perversa. He failed because he had lustful thoughts. Ananías y Zafira. Así se llaman, son dos nombres, Ananías y Zafira. Ananias and Sapphira, Fallaron porque su imaginación they failed because their imagination, fue más allá y robaron lo que era para la casa de Dios. they stole, like they thought of stealing and then they did that. Ahora, Ananías y Zafira no tuvieron oportunidad. Now they didn't get an opportunity. Cuando usted lee la escritura dice que estaban al frente en el templo When you read the scripture, it says that they were in front of the temple y ahí cayeron. and there they fell. Y los dos, primero fue el uno y después el otro, salieron con los pies para adelante. And then they both went with their feet forward. Por todo, ¿por qué? Por una imaginación. Just because of their imagination. Pero el cristiano finalmente a veces cree que lo puede solucionar muy fácil. But then the Christian, they think they can just solve it easily. Pero no se olvida que antes que salgan las palabras por la boca hay que proteger el centro de nuestras vidas. But they forget that before the words coming out of your mind, you have to, out of your mouth, you have to protect Tenemos what's in que your mind. conectar nuestra boca con nuestra mente. We have to connect our mouth with our mind. Porque lo que sale por nuestra boca es porque antes estuvo en el pensamiento. Because whatever comes out of our mouth, it wasn't Ese our es el thoughts centro de first. nuestras vidas. That's the center of our Por lives. eso es que tenemos que cuidarnos y protegernos el casco. That's why we have to take care of ourselves and put the helmet Porque el on. apóstol Pablo está diciendo que si usted se pone el casco, usted va a evitar el impacto y vamos a estar seguros del golpe que el enemigo quiere darnos. The apostle is saying that if you put the helmet on, you won't be as much in danger. You'll avoid the impact. Cuando él dice que evitemos, quiere decir que tenemos que cuidar nuestra mente. When he says to avoid, he means to take care of our mind. Antes de que la flecha penetre, Before the arrow hits, el casco lo va a devolver. the helmet is going to hit it back. Cuando venga ese pensamiento, hay algo más profundo dentro que va a decir, aquí no tiene lugar. When that thought comes in, something deeper in you is going to say, no, that's not coming in. Cuando usted ve las películas de los soldados que tienen espada y tienen un escudo y tienen la armadura, ¿qué hay en ellos? When you see movies with soldiers with helmets and swords, what do you see? Una protección. A protection. Porque usted no ve al soldado con la espada tratando de alcanzar las flechas. You don't see a soldier with just trying to like reach Él the tiene un arrows with a escudo. sword. He Y el has a escudo le va a shield, guardar y le va a proteger. and the shield is going to protect them. La palabra nos dice que el escudo de la fe, It says that the shield of faith, la convicción que usted tiene de hijo de Dios, the conviction that you have as a child le va a of God, hacer que su mente esté guardada y protegida. is going to make your mind Y protected. cuando vengan esos dardos, And when those darts come in, va a encontrarse que en su mente hay un casco. they're going to see that there's a helmet in Y your la mind. Biblia nos habla claramente que ese casco es la salvación. And it says that that helmet is salvation. Entonces, ¿dónde está la salvación? So where is salvation? La salvación está en lo que usted hace, It's in what you do, en lo que usted puede hacer con sus manos. and what you can do with your hands. La salvación está en lo que usted tiene en su mente. It's actually what's in your mind. La salvación no depende de lo que usted haga con sus manos. Salvation doesn't depend on what you do with your hands. Si usted va y busca la escritura y léala en casa, If you look at the scripture and you read ahí it en at home, Efesios 6 no le dice que póngase los guantes, in Ephesians 6, it doesn't say to put the gloves on. que use guantes de salvación. It doesn't say to use gloves of No, salvation. es más, no hay armadura para sus manos. There's no armor for your hands. Usted really. tiene que trabajar con su mente. You have to work with your mind. La salvación se trata de creer lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Salvation is about believing what God did for us. Pero tenemos que ponernos ese casco, But we have to put the helmet on. porque ahí es el punto donde el enemigo quiere tocarnos. Because that's where the enemy wants to hit us. Pero usted quizás dice,
no, pastor, You might yo say, soy no, hecho pastor, nuevo. Las I'm cosas made viejas new. pasaron, he aquí, todo es nuevo. the old is gone, the new is here. You Y might say entonces me that. va a decir, pastor, si la salvación no se pierde, ¿por qué tenemos que tener un casco puesto? You might say, why do I have to put a helmet on if I have salvation? Y algunas de ustedes se han imaginado, hoy no, un casco puesto se me va a dañar el peinado. Oh no, if I put a helmet on, my hair is going to look bad. La respuesta a esa pregunta The answer to that question está en la revelación que tú recibes cuando pasas tiempo a solas con Dios. is in the revelation that you get when you're alone with God. Si tú lees la escritura If you read the scripture y recibes revelación de parte de Dios, and receive revelation from God, quiere decir que de verdad pasaste tiempo con Él. it means that you really spent time with God. Se lo voy a repetir. I'm going to repeat it. Si usted lee la escritura If you read the scripture y recibe revelación, and you receive revelation, quiere decir que usted de verdad pasó un tiempo con el Señor. it means that you truly spent time with God. Pasaste tiempo con el amado. You spent time with our loved Porque one. existen dos corrientes. Because there's two currents. Una que dice, se pierde la salvación. One that says salvation is lost. Otra que dice, no se pierde. And another says that salvation isn't lost. Cualquiera que sea, Whichever one it yo is, te quiero animar a lo siguiente. I want to encourage you to the following. Vive una vida plena. Live a plentiful life. Oiga, vive una vida plena de la mano con su espada, creyendo en cuidar tu salvación. Live a life with your hand on the sword, believing in salvation. Que no descuidemos la salvación. To not just not take care of salvation. Porque si nosotros la descuidamos, en cualquier momento algo puede suceder y no fuimos advertidos. Because if we don't take care of salvation, then we can lose it and we weren't even warned. Si se pierde o no se pierde, If we lose it or don't lose it, lo que sí es muy cierto para la palabra es que la salvación es por creer en Jesús. what's true is that salvation comes from believing in Jesus. Oiga bien, y el que cree Whoever believes y le obedece and obeys se llama hijo de Dios. is called Amén. a child of God. Yo a usted daría un aplauso. Al que cree y I'll give an obedece applause. se llama hijo de Dios. Pero, But ¿a dónde es que usted desobedece primero? where do Creo you que disobey first? hoy en la enseñanza ya no lo dijeron. ¿En dónde usted desobedece primero? Where do you disobey first? En la mente. Up here in your mind. Entonces hay que cuidarla, So we have to take care of it. colocándose el casco y estando firme. Putting the helmet on and being Dice la firm. escritura, el que mire, el que piense estar firme, dice, ¿qué dice? Mire que no caiga. Ahí que dice, ahí no dice que no peque. It doesn't say to not sin, Ahí lo que está diciendo es que no caiga. but it says to not fall. Está hablando de pensar. It's talking about thinking. Está diciéndonos que estar firme depende de nuestros pensamientos. It's talking about that being firm depends on our La thoughts. escritura nos está hablando de un estilo de pensamiento. It's talking about a style of thoughts. Hay gente que no ha pecado con sus manos. There's people that have never sinned with their hands. Nunca han hecho quizás algo así siniestro con sus manos. They've never done anything sinister with their hands. Pero con toda seguridad se van a ir al infierno. But rest assured, they're going to go to hell. ¿Saben por qué? You know why? Porque con lo que hay en su mente, Because with what's in their mind, cada día lo meditan. they meditate on it every Y day. delante de Dios no están conforme al plan de Dios. And before God, it's not in His plan. Para tú adulterar, ¿qué se necesita? To cheat on your partner O para fornicar. or to have fornication, Para usted adulterar o fornicar, usted no necesita estar con otra persona. you don't need to be with another person. Conforme a la palabra, According to the word, lo único que necesita es que esa persona la traiga a la imaginación. all you need is that person to come into your imagination. Hay muchos que tienen una pareja, ¿cómo se llama? Imaginaria. There's many people that have an imaginary partner. ¿Y esa mente cómo está? And how are those people? Esa mente está toda llena de inmundicia. Those people in their minds are filled Así with que estar filthy firme no stuff. depende si tú pecas o no pecas. So it doesn't depend on if you sin or don't sin. Depende mucho más de lo que hay en tu mente. It depends more on what's in your mind. Porque tú no necesitas adulterar simplemente para adulterar tú no necesitas ir con una persona a la cama. To have adultery, you don't actually need to sleep with that person. Simplemente tráigalo a la mente. Just if it's in your mind, then you already did it. Por eso la escritura es clara y nos dice que no va a entrar al reino de los cielos ni los adúlteros ni los fornicarios, ninguno de ellos. That's why it says in the kingdom of heavens there's not going to be any adulterers or fornicators. Y Or muchos se anything. van a llevar la sorpresa. And many people are going to come by Y entonces surprise. le van a decir al Señor, Señor, pero ¿cuándo? And they're going to say, God, but Si when? yo ni salida de la casa.
I never even went out the house. Y el Señor le dice, ¿y qué? ¿Cortaste el wifi? Why? Did you cut the Wi-Fi? ¿Qué hacías en las noches? What would you do at night? Ahí es como diría yo, te tengo pillado, ¿sí o no? Porque Él todo lo ve. Because he sees everything. Así que nosotros tenemos que tener claro So we have to have clear that que nuestra imaginación la tenemos que cuidar. our imagination, that we have to take care of it. Porque ahí donde nosotros pensemos, ahí es donde el enemigo va a querer entrar. Because whatever we think about, the enemy is going to try to get in there. Fallamos con solo pensarlo, incluso sin actuar. We fail just by thinking it, not even by acting it, but just by thinking it. ¿Ustedes saben por qué a Satanás lo echaron del cielo? You know why Satan got cast down from heaven? No porque él se sentó en el trono. Not because he sat on the throne. No, porque él se imaginó, creo que lo tengo aquí. It's because he imagined himself on the throne. Ahí dice la escritura, tú que decías en tu corazón, oiga It says, bien, you said in your heart. él no lo hizo, él He no did- alcanzó a hacerlo. He didn't do it, Pero Dios lo vio y le dijo, con que tienes ganas, but God said, oh, but you want to do it. ya lo estás pensando, lo estás maquinando. You're already thinking about it. Ahora, ¿qué hizo el Señor? So what did God do? No le dio oportunidad. He didn't give him the opportunity Dios to lo do echó it. inmediatamente. He took him out Porque él immediately quería sentarse en el trono de Dios. because he wanted to sit on the throne of God. Así es como Dios actúa. That's how God Dios acts. conoce nuestro pensamiento He knows our thoughts. y nos dice a nosotros que tenemos que trabajar And he tells us that we have to work. para que nuestra mente no sea gobernada por la carne. So our mind isn't governed by our Porque flesh. una mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. Because Amén. a mind governed by the flesh Oiga, is enemy una of God. mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. A mind governed by the flesh is enemy Porque of God. no se somete a la ley de Dios. Because they don't obey the laws of God. Y una mente carnal, ¿qué tiene que hacer? And a mind that's filled with flesh, what does it have to do? Morir. Diga To conmigo, die. morir. ¿Por qué? Why? Porque la Biblia dice que el que está muerto The Bible says whoever's dead no peca. can't sin. Entonces usted tiene que morir esa carne So you have to let that flesh die para que así usted no falle. so you don't fail. Si su mente está alineada con el plan de Dios, If your mind is aligned with the mind of God, su carne va a ir Flesh. muriendo poco a poco. it's going to start dying. Pero a veces fallamos delante de Dios But sometimes we fail porque meditamos más en lo malo, because we meditate more on the evil, en lo negativo, on the negative, que en lo que Dios nos ordena. than on what God ¿Qué dice la tells us escritura en to. Filipenses 4:8? What does it say in Philippians 4:8? Mire, ese es el pensamiento que usted y yo debemos tener todos los días. It's the thought that we have to have every day. Dice claramente en Filipenses 4:8 que nosotros debemos pensar en qué. We, En lo verdadero, We have to en think lo whatever is honesto, true, en lo noble, justo, the en right, todo lo puro, en todo lo the amable, pure, en the todo lo lovely. que es de buen nombre. and the admirable. Y luego dice, si hay virtud alguna, And it says, if anything is excellent, en eso pensad. think about such things. Oiga, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. If anything is praiseworthy, think about that too. Al final, el mismo apóstol nos está diciendo, si en ti hay algo, trabaja con eso. The same apostle is saying that Pero if there's debes something tener good in un you, work with pensamiento that. conforme al pensamiento de Dios. But you have to have a thought according to the thought of God. Porque a veces nuestra falta de conocimiento nos lleva a tener una mente carnal. Sometimes our lack of knowledge leads us to have a bad mind. Y entonces la mente carnal es negativa. So the bad mind is negative. Y estamos pensando en todo lo que es malo. And we are thinking of everything that's bad. No nos protegemos, sino que empezamos a meditar en la enfermedad. We don't protect ourselves, we start dwelling on the illness. Meditamos en la escasez, We meditate on scarcity, en la inseguridad, insecurity, en la incapacidad. incapacity, Y dejamos de ser espirituales para volvernos bien carnales. and we stop being spiritual and we become more of the flesh. Muchos se van de la iglesia A lot of people leave church porque dejaron que eso viniera a sus vidas because they let that come into their lives y salieron rechazando el plan de Dios. and they rejected the plan of God. Dios nos invita hoy a que cuidemos nuestra imaginación. God invites us to take care of our imagination. Cuida tu mente. So take care of your mind. Al enemigo no se resiste físicamente. Your mind, you don't resist to the enemy physically. No espere que él se le vaya a presentar a agarrarse a puños con usted. Don't think of him just to present himself and start like Al fighting you, enemigo punching se you. resiste en el espíritu de nuestra mente. You resist the enemy in the spirit of your mind. Para que el enemigo pueda tocar nuestra salud, So the enemy can touch your health, primero tiene que tocar nuestra mente. he has to touch your mind first.
para que Él pueda tocar nuestra provisión. So he can touch our provisions, Él quiere primero tocar nuestra mente. he has to touch our minds first. Nosotros fallamos cuando meditamos en el dolor We fail when we meditate on pain y empezamos a dejar que corra ese pensamiento en que todo se acabó. and we let that thought run that everything's over. Ya estamos enfermos, empezamos a declarar. We're sick, we're declaring. Corriendo vamos y buscamos al abogado o al notario. Vamos a dejar de una vez el testamento. And then we live our will and everything. Y entonces el enemigo toma control de ese pensamiento And then the enemy takes control of your thoughts y nos roba el gozo. and he Nos takes roba our la joy paz. and our peace. Y Dios nos está invitando So God is inviting que you si nuestro pensamiento persevera en Él, that if your thought perseveres in him, vamos a recibir gozo y paz. we're going to receive joy and peace. Así que la forma más fácil de derribar esos pensamientos So the easy way to get rid of the thought es empezar a levantar nosotros palabras de bendición y no de maldición sobre nuestras vidas. is to start declaring words of blessing and not of cursing in La our forma lives. más fácil de derribar la imaginación The easiest way to defeat imagination es con tu voz. is with your voice. Mire lo que quiso hacer el enemigo con Jesús. Look what the enemy tried to do with Jesus. Cuando Jesús salió de un tiempo de ayuno, When Jesus came out of a time of fasting, el enemigo quiso venir a destruir lo que Jesús tenía. the enemy tried to come and destroy what Jesus already had Y built. quiso tentar a Jesús. And he tried to tempt Jesus. Pero Jesús no hizo quizás lo que muchos a veces hacemos. But Jesus didn't do what many of Empezamos us a do. meditar y a conversar con el That we start enemigo. to meditate and conversate with the enemy. ¿Sabe qué hizo Jesús? You know what he did? Jesús inmediatamente le respondió con la palabra He immediately responded with the scripture. y le dijo, escrito está, It says that it is written, no tentarás al Señor tu Dios. you can't tempt the Lord your God. ¿Y qué tuvo que hacer el enemigo? And what did the enemy have to do? Inmediatamente él huyó. He had to flee. Cuando vengan pensamientos a tu mente So when thoughts come into your mind de que vas a perder el trabajo, that you're going to lose your job, de que no hay dinero, that there's no que money, tus hijos te abandonaron, that your children abandon cuando you, tú empieces a meditar en eso, when you start to meditate on that, ahí no hay victoria. there's no victory there. Usted empiece a declarar la palabra. So start declaring Y ahí the es word. cuando nos ponemos el casco. So that's when we Ahí put the cuando helmet, nosotros nos ponemos esa protección when we put that y protection, empezamos a declarar que somos hijos de Dios. and we start to declare that we're, Que Él se we're llevó children of todas God, las enfermedades en la cruz. that he took all those Que Él illnesses nos on the hizo cross, libres. that he made us free, Que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. he made us poor so Que we usted y can yo be rich. tenemos un Padre que es dueño del oro y la plata. We have a father who's rich Un and Padre has que ha gold and prometido que silver, nunca nos abandonaría. that would never Que lo abandon ha us, hecho y aún lo cumple. that he's done Porque Él things dijo and que estaría con nosotros hasta el fin. he said that he would Y be with está us till aquí. the end. Él es el que te trajo hoy a la He's- casa de he's Dios. here and he brought you Él es el here. que te puso ese sentir de volver a caminar a la casa de Dios hoy. He made you want to come back Quizás no tenías muchas ganas, here. Maybe you weren't, pero el amor you de didn't Dios want to pudo so much. más. Así que la escritura nos dice que la palabra es un escudo, Scripture says that the word, Oiga, la like, palabra the es word un is a shield. escudo. The word is a pero shield, tenemos que usarlo but we have to use it para evitar que esas flechas vengan a tocarnos. to avoid those darts Antes de hitting que el us. enemigo venga a nuestra mente con un pensamiento de derrota, Before the enemy comes into our mind, él se va a encontrar con un escudo. he's going to find a helmet. Hoy en los Shield. tiempos modernos, In modern times, las guerras wars siempre están siendo evitadas porque hay unos equipos grandísimos como equipos que detienen esos misiles antes de que salgan. they're being avoided because there's already big teams taking Eso care es lo of que it. la palabra nos está diciendo, That's what the word is saying. que nosotros tenemos que tener ese escudo. That we have to have that shield. Póngase de pie, por favor. So stand up. Mire, los primeros pensamientos en la mañana, The first thoughts in the los morning, primeros pensamientos de cada día the first thoughts in the day, tienen que tener una característica, they have to have a characteristic. y es que esos pensamientos tienen que ser agradables. Is that they have to be Declarando, friendly. Good. declare en la mañana, Jehová es mi pastor. Declaring that the Lord is my Nada shepherd. me faltará, declare, dígale, tú eres mi pastor y en delicados pastos tú me pastorearás. That you're my shepherd and that you'll bless me. Cuando usted empieza al día, empiece a glorificar a Dios. When you start your day, start by Empiece a glorifying crear un God. ambiente de bendición en su mente. Start in an No mire an el environment of jefe, blessing. mire la oportunidad que Dios tiene para bendecirlo. Look at the opportunity that God has No to vea bless la you. dificultad, vea la oportunidad que Dios tiene en ese día. Don't look
look at the difficulty, look at the Antes de opportunity. proclamar destrucción y maldición, Before declaring destruction and haga que sus cursing, pensamientos sean agradables a Dios. make your thoughts be good to God. Imagínese cada minuto la palabra. Imagine every minute of the Y word, usted va a sentir esa protección, ese casco que está sobre su mente. and you're going to feel that protection. No importa que el enemigo le lance dardos, It doesn't matter that the enemy throws él no darts at podrá you, entrar. he won't be able to go Porque antes que impacte tu mente, in. Before impacting your mind, tú ya has meditado. you already meditated. Y es ahí cuando viene la revelación. And that's when revelation comes Es in. ahí cuando viene una palabra que viene de parte de Dios. That's when the word that's from God Y comes cuando in. tienes una revelación, And when you have es revelation, porque de verdad tuviste un encuentro con el Espíritu Santo. you really had an encounter with the Holy Spirit. Ahí, desde lo profundo de tu corazón, va a brotar una alabanza. From the bottom of your heart, there's going to be worship. Y de esa manera tú te vas poniendo en otro nivel. And then you're going to get on another level. Y hoy el Señor quiere que nosotros de aquí salgamos con una mente renovada. And God wants you to come out of here. Que usted empiece a declarar con with a sus renewed mind, labios that you declare with your que lips Jehová es su luz y su salvación. that the Lord is your Que light usted no and va a your temer. Lo salvation. que dice el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Cuando usted empieza a leer la escritura, usted empieza a sentir You start to que feel eso se hace real en su vida. that it becomes Y real usted in your empieza a life. decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.